Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Voy a compartir. Buenas noches. Ujú. Bueno, chicos, voy a compartir, estoy compartiendo la pantalla. No sé si todos están viendo la presentación. Sí, profe. Sí. Ok. profe. Bueno, esta presentación se llama la poesía, ¿verdad? Parte de los temas que vienen dentro, propuestos por el ministerio para el examen que les corresponde a ustedes es figuras literarias y de construcción. Este tema pertenece a la poesía. Para nosotros, bueno, los géneros literarios están divididos en tres, que sería uno, que sería la narrativa, que la narrativa son textos narrados por un narrador, ¿verdad? Obviamente, y pueden ser cuento, novela, leyenda, ¿verdad? La otra sería la poesía. La poesía tiene como característica ser, es breve, es contada en verso, ¿verdad? Está escrita en verso, tiene sentimiento, tiene musicalidad, tiene métrica poética, ¿verdad? Es como parte de sus características. Y por último, el drama, ¿verdad? Que el drama es este género que se reproduce a través de un escenario con personajes, vestuario, luces y demás, ¿verdad? Entonces, son como el género literario, ¿verdad? Ok. Hoy nos vamos a basar más que todo en lo que es la poesía, ¿verdad? Dice que las características principales está escrita por lo general en verso, es subjetiva, expresa los sentimientos del hablante básico o el yo lírico, es breve, ¿verdad? Produce en el lector la creación de imágenes auditivas o táctiles para completar el ciclo de la creación poética. El lenguaje de la poesía suele ser distinto al lenguaje diario, del diario hablar, es más elaborado y ciertas poesías pueden ser de difícil comprensión. ¿Por qué, chicos? Porque normalmente la poesía tiene mucho lenguaje figurado, ¿verdad? Intervienen mucho los sentimientos y normalmente pues nosotros no hablamos así, ¿verdad? El lenguaje figurado quiere decir que es un lenguaje un poco más elaborado, inclusive de difícil comprensión, como aquí mismo lo menciona, ¿verdad? Porque al introducir mucha fantasía, muchos eventos imaginarios, pues hasta nos resulta comprenderlo, nos resulta difícil comprender este lenguaje. Dice que tiene una presencia de figuras literarias y de construcción. Tiene la forma métrica, rima, le da musicalidad y el equilibrio. Por ejemplo, la métrica poética es la medida de sus versos. A ustedes esa parte no les entra, entonces es mejor como no abordarla para no perder tiempo y más bien ganar tiempo en lo que sí entra, ¿verdad? Ok, dice que las figuras literarias, ¿verdad? Son las que abundan en la poesía, ¿verdad? Porque las figuras literarias es un tipo de lenguaje figurado, ¿verdad? Algo que queremos decir
que exageramos o hacemos comparaciones, metemos mucha fantasía, metemos mucha subjetividad, ¿verdad? En este lenguaje, ya sea escrito o oral, y bueno, aquí están presentes las figuras literarias una a una con la explicación y sus ejemplos para que ustedes vayan identificándolas poco a poco. Esto es cuestión de que ustedes repasen la presentación, este, tomen un examen, creo que hace unos días yo les había enviado 1 o 2 exámenes, ¿verdad? Por supuesto que tenía partes que aún no habíamos visto, pero aunque sean exámenes anteriores, de años anteriores, es muy parecido lo que viene y normalmente es mejor tomar este tipo de exámenes para hacer los ejemplos y tomar las prácticas, ¿verdad? Porque es mejor tomarlos como viene del ministerio a que yo se los haga, se los voy a hacer diferente, ¿verdad? Entonces puede que les sirva, puede que no. Igualmente hemos hecho exámenes, perdón, prácticas tanto mías como siempre tomando los exámenes del ministerio. Ok, dice que las figuras literarias son la metáfora, símil, hipérbole, prosopopeya, personificación y el epíteto. Ok, cada una de estas tiene sus características y cada una de estas tiene su forma de de identificarse. La primera sería la metáfora. La metáfora es una comparación. Son dos elementos que se comparan. Sin embargo, carece de las palabras como, parecido, igual. Estas palabras no las lleva, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ver la comparación de estos dos elementos. Dice que se contrastan o se igualan dos elementos con el fin de evocar una sensación nueva o distinta. Pueden llevar el verbo ser o la preposición de, o no pueden tener ninguno de estos términos, ¿verdad? Entonces no nos podemos atener a que siempre van a utilizar este verbo o que siempre se va a utilizar esta preposición. Entonces puede ser que venga una metáfora y que sencillamente pues no tienen estas palabras, ¿verdad? Estos elementos y igual tenemos que identificarlo. Veamos los ejemplos. Dice, la trenza del aire con tus ojos de fría plata sobre el mar color de acero. Vean que existe la comparación de los dos elementos, de los dos elementos. Trenza de plata, ¿verdad? Ojos de fría plata. Acá está la preposición de mar, color de acero, ¿verdad? Un elemento real con uno irreal, ¿verdad? Yo no tengo los ojos de fría plata. El mar no es color acero, ¿verdad? Y no existe una trenza del aire, ¿verdad? Entonces vean que existe mucho la fantasía. Ya se me pegó. Vamos a ver. Es que la presentación no entiendo por qué se tiende a pegar mucho, por eso no me gusta trabajarla en Zoom porque se pega, siempre me pasaba. Okay. Dice que el símil, esta otra figura también es una comparación de dos elementos, ¿verdad? Son palabras comparativas, ¿verdad? Pero acá siempre aparecen las palabras como, igual que, parecido, a, cual, figurar. Esa es la diferencia del anterior. Dice, esta figura literaria ocurre en las palabras comparativas para unir los dos elementos. En el símil, en el anterior es como una comparación, ¿verdad? En el símil es como la unión de dos elementos y para unirlos, entonces aparecen estas palabras. Dice, tu risa, vea que risa es como un remanso de ternura, ¿verdad? Es como para decir que es demasiado dulce, demasiado tierna, ¿verdad? Golpe como el odio de Dios. Eso es como para decir, es fuerte, es duro, no sé. La tarde muere callada como una novia olvidada.
Eso es como para decir, la tarde es triste, la tarde hay soledad, la tarde, no sé, provoca melancolía. Ok. Acá en la prosopopeya o personificación, esto es fácil de identificar porque en esta figura literaria el yo lírico atribuye cualidades humanas a objetos o seres inanimados, ¿verdad? Entonces, en esta figura se le da a un árbol, por ejemplo, por la imagen, ¿verdad? El ángel canta, perdón, el árbol canta, eh, el árbol llora, el árbol está triste, ¿ves? Entonces se le da una cualidad que es humana a algo que no lo es, ¿verdad? Y que es imposible de que sí tenga ese sentimiento. Vamos a ver los ejemplos. El cielo canta, ¿verdad? El cielo no puede cantar, es una cualidad humana y el cielo no lo es, ¿verdad? Para poder volar cuando la tarde muera, la tarde no va a volar, ¿verdad? Las hojas secas besaron la inquieta tierra, ¿verdad? Las hojas no pueden besar a la inquieta tierra. Entonces ven que ahí hay cualidades humanas y se les atribuye a cosas que no la tienen. Dice que la hipérbole, figura literaria que consiste en exageraciones con el fin de aumentar o disminuir las cualidades de un objeto o de una persona, se usa para ensalzar o degradar, ¿verdad? Son exageraciones para aumentar cualidades o exagerar situaciones inclusive. Y veamos, no, no lo recordabas a pesar de que te lo dije 1.000.000 de veces. Esa expresión sí es más usada, ¿verdad? A veces uno dice, uy, te esperé 1.000 años, ¿verdad? Eso es como para decir, tuve que esperar mucho rato, ¿verdad? O no sé qué otra cosa, construiré un castillo que abarque todas las galaxias. Es imposible, pero eso es porque quiero decir que voy a construir algo muy grande o algo muy lindo, pero no va a abarcar todas las galaxias, ¿verdad? Tengo tanto dolor que hasta mis cabellos me duelen, ¿verdad? Para decir que me duele mucho, el cabello no duele, pero sin embargo yo hago la comparación. El epíteto resalta las características intrínsecas o específicas de los sustantivos para darles más ensalce. Si, por ejemplo, yo sé con anterioridad que que la noche es oscura, pues acá en esta figura literaria yo lo voy a recalcar, la noche negra, ¿verdad? Si yo sé que el fuego es ardiente y es caliente, pues yo estoy recalcando, ¿verdad? El fuego ardiente. Y si yo sé que la nieve es blanca, ¿verdad? O que el agua es fría, ¿verdad? Entonces ya yo eso lo sé con anterioridad, sin embargo lo recalco, ¿verdad? Entonces ese es precisamente el epíteto, ¿verdad? Y y aquí lo tenemos, ¿verdad? Las imágenes y los ejemplos, ¿verdad? Ok, dice que las figuras de construcción, ¿cómo vieron las figuras literarias, chicos? Bien, profe. Bien, Bien, profe. ¿no están muy enredadas? Nada más de ponerle atención, profe, a las cosas. Exactamente, nada más de ponerle atención, nada más de que ustedes durante esta semana cojan la presentación, la repasen, tal vez, yo no sé si a ustedes yo les había mandado unos exámenes, creo que sí, cojan esos exámenes y empiecen a repasar, porque de estos, con estas preguntas vienen varias, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Ustedes tienen 2 exámenes que se los envié, ya les digo, el 3 de marzo. Esos mismos exámenes están en el chat. No, si alguno no los tiene, nada más me dice y los vuelvo a enviar. Los cogen y vuelven y empiezan a repasar, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que en Semana Santa no van a tener clases. Entonces, que tomen, ya tienen la mayoría de temas dados tanto en clases grabadas como en documento. Entonces, que aprovechen estos días, ¿verdad? Si están en la casa, si tienen un poquito más de tiempo para empezar a repasar.
¿verdad? Este tema es larguillo, ¿verdad? Hay que ponerle atención, como decía el compañero, pero tienen como alrededor de 22 días aún, o sea, tienen suficiente tiempo como para repasar y estarlo retomando. Ok, chicos, la reiteración, vamos a ver. Voy a coger el lapicito acá para hacer el ejemplo. Okay. Dice que la reiteración, en esta figura de construcción, las palabras se repiten dentro del mismo texto, ¿verdad? Es importante que ustedes aprendan o se aprendan de memoria cuáles son las figuras literarias y cuáles son las figuras de construcción. ¿Por qué? Porque a veces quien redacte, no sé quién hace ese tipo de exámenes, son un poco vivos, ¿verdad? Y tratan de ponerlos en evidencia si ustedes realmente saben, o si ustedes realmente estudiaron, si realmente fueron a alguna tutora o algún instituto o solos en la casa, no sé, pero si realmente conocen la materia. Entonces, preguntan en la anterior, eh, en la anterior no sé, verso, la frase subrayada pertenece a una figura literaria, no sé, y te ponen figuras literarias y te ponen figuras de construcción, ¿verdad? Entonces, si vienen dos literarias y dos de construcción, entonces usted dice, descarto dos porque esas no pueden ser, porque ya son de construcción, entonces me quedan solamente dos, ¿verdad? Entonces, es una forma de quitar opciones y que nos quede más cerca la opción correcta. Muy bien. Ahora, retomando, la reiteración, dice que esta figura de construcción, las palabras se repiten dentro del mismo verso. Ok, ¿ustedes saben cuál es el verso? Ok, el poema, ¿verdad? Es pequeño, puede ser de una página y se escribe en estrofas y en versos. ¿Cuánto es un verso? Bueno, un verso es un renglón. Entonces yo digo, cuando yo empiezo a escribir me inspiro, ¿verdad? Porque el poema está lleno de sentimientos, está lleno de comparaciones, ¿verdad? Y yo empiezo a escribir, pues los renglones van a ser pequeñitos, yo no voy a rellenar de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque eso es escribir en prosa y en prosa se escribe solamente la novela, el cuento, la leyenda, ¿verdad? El verso no se escribe en prosa, sino solamente se escribe en estrofa o en verso, ¿ok? Resulta que un verso es esta primera línea. Eso es un verso. Este es otro verso. Este es otro verso. Son chiquititos. Y este es otro verso. Y resulta que estos 4 versos son una estrofa. Se utiliza mucho en música, ¿verdad? En canciones, que se escribe por estrofa, ¿verdad? Porque las canciones llevan mucho figuras de construcción, sí, literarias. Ok, entonces dice que la reiteración es la figura de construcción donde las palabras se repiten en el mismo verso. O sea, tiene que repetirse de acá a acá. Si se repite, aquí hay una figura de construcción. Me parece que alguien quiere entrar y no puede. Sí. Alguien está afuera. Ok. Entonces acá es el verso, ¿verdad? Entonces resulta que si en esta línea hay una palabra que se repite, entonces ahí hay una figura de construcción y esa figura de construcción se llama reiteración. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, en este verso decimos el cielo, me perdonan las letras que en esto como que se resbala y no se puede hacer igual. El cielo canta. Alguien está y seguramente le está fallando porque no puede entrar.
El cielo. Ok. Profe, me perdí un poco. ¿No ve que se me cayó la red? Sí, yo vi que alguien estaba tratando de entrar y no podía, se metía y se salía, pero no, tranquilo. Mira, no sé por dónde quedaste, pero bueno, estamos con la reiteración. Es una figura de construcción donde Ah, bueno, ajá, las palabras se repiten dentro del mismo verso. Dijimos que el verso es una línea de acá a acá. Bueno, aquí se me sale un poquito porque dice la letra grande por la pizarrita, ¿verdad? Y resulta que entonces esas cuatro, estos de acá a acá es un verso, de acá a acá es otro verso y así, ¿verdad? Hasta completar los cuatro. Cuando llego a los cuatro, pues ya eso es una estrofa. ¿Qué pasa en la reiteración? Dice que es una palabra que se repite dentro del mismo verso, o sea, que yo tengo que fijarme de aquí al inicio, aquí al final, ¿ok? ¿Cuál palabra se repite acá en ese verso? ¿Cuál palabra es la que se repite? Canta, profe. Canta. Canta, profe. Ajá. Ahí hay una reiteración. Estoy reiterando. El cielo canta, canta, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí yo estoy reiterando en este mismo verso. Vamos a ver. Voy a, para quitar el lápiz. ¿Por qué? Okay. El cielo canta, canta. Vamos a ver los ejemplos. Y dice, verde que te quiero verde. ¿Cuál es la palabra que se repite en ese verso? verde. 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 Muy bien. A lo lejos, alguien canta a lo lejos. ¿Cuál palabra se repite? A lo lejos. A lo A lo lejos. lejos. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Ahí que, ¿cuál se repite? Inmensa. Inmensa. Si, por ejemplo, nos estuvieran preguntando cuál figura de construcción existe en estos versos, ¿cuál decimos? La reiteración. Una reiteración, ¿verdad? Porque como su misma palabra lo dice, está reiterando. Ahora bien, chicos, hay que tener cuidado. Yo les comentaba a los estudiantes del grupo anterior que en el trimestre anterior, pues había una muchacha que identificaba muy bien las figuras de construcción. Sin embargo, en el examen venían varias, en el examen anterior de diciembre, venían varias de anáfora y reiteración. Y resulta que las confundió, entonces ahí perdió varios puntillos. Entonces hay que tener cuidado. Dice, en esta figura de construcción las palabras se repiten al inicio del verso. Veamos que en el anterior se repiten durante el verso, ¿verdad? Pero aquí se repiten al inicio. Vamos a volver a coger el lapicito. Entonces dijimos que este es un verso, este es otro verso, este es otro verso y este es otro verso. Entonces, si por ejemplo la palabra aquí dice, el cielo canta, el cielo canta y en el siguiente verso dice, el cielo canta, el cielo o el cielo asombra, por ejemplo, vamos a cambiarle esta otra palabra que me ocurre. Ahí me disculpan las letrillas, que aquí es difícil. Ok, el cielo canta, el cielo asombra, hay una anáfora ahí. Sí, profe. Porque se está repitiendo la palabra al inicio de dos versos.
El cielo canta, el cielo asombra, inclusive yo puedo volver a poner aquí, el cielo se estremece, ¿verdad? Entonces, aquí hay una anáfora. Entonces, hay que diferenciar en la anterior, que es una reiteración, que la repetición se hace en el mismo verso, en un único verso. En esta se puede hacer en dos, ¿verdad? Y al inicio, ¿verdad? Entonces, veamos los ejemplos. Okay. Si hay que decir adiós, se dice. Si hay que llorar, se llora. ¿Ok? Ahí, ¿dónde está el anáfora? Y hay que, Sí, hay que. Si hay que. Muy bien. Mañana con las mismas agujas, con las mismas puntadas. Ahí donde está la anáfora. Con las mismas. Con las mismas. Muy bien. Encabalgamiento. En esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia otro verso. La frase inconclusa queda, por lo tanto, a caballo entre dos versos. Muy bien. Entonces, en esta figura de construcción, ¿verdad? Ya vimos cuál es un verso, de dónde a dónde es un verso y cuánto es una estrofa. Muy bien. Entonces, en esta figura de construcción es cuando la frase queda inconclusa, ¿verdad? Y la continuamos en el siguiente, o sea, no se le da por finalizado. Por ejemplo, el cielo canta, canta, ahí se terminó, ¿verdad? El, el nublado, no sé, parece soñar, ¿verdad? Porque acuérdense que la rima, la poesía tiene mucho lenguaje figurado, ¿verdad? Pero aquí está terminando. Cuando hay una frase y queda inconclusa y continúa abajo y no existen signos de puntuación como coma, punto y demás, hay un encabalgamiento y vamos a ver los ejemplos. Amo mucho las rosas porque viven exactamente un día. ¿Ven? Que acá en este primer verso queda inconcluso, no se termina la idea, sino que continúa acá. No hay signos de puntuación aquí. Están viendo el cursor, ¿verdad? Donde estoy señalando. No hay signos de puntuación, ni coma, ni punto. Los voraces no son, ven, ahí no está terminando, sino que continúa. Más que pobres, seguros de sí mismos. Y no hay tampoco ni coma, ni punto, ni nada. Importante, para que exista el encabalgamiento deben haber como mínimo de 2 a 3 versos y no pueden existir signo de puntuación al final, ¿verdad? Hiperbatón, en esta figura se trastoca o se perturba el orden natural de la oración. Ay. Que en la lengua española es sujeto, verbo y complementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá normalmente nosotros usamos sujeto, verbo y complementos. Por ejemplo, yo digo, Natalia camina todas las tardes, ¿verdad? Entonces vean que estoy poniendo a Natalia, que sería el sujeto, camina, que sería el verbo, y estoy poniendo complementos de tiempo, ¿verdad? Porque estoy poniendo un adicional a esa oración todas las tardes, ¿verdad? Es complemento de tiempo porque nos indica el momento, ¿verdad? Ok, en esta figura... que sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Complementos es como predicado. Como el predicado, lo que pasa es que ustedes el próximo año van a empezar a ver lo que son complementos, que es el complemento es complemento directo, complemento indirecto, ¿verdad? Cuando la acción la ejecuta el sujeto o cuando la ejecuta no el sujeto, sino que cae en otra persona, ¿verdad? O inclusive cuando se se mezclan como en qué tiempo se está haciendo la acción, en qué momento, en qué lugar. Entonces todo eso tiene un montón de análisis, ¿verdad? Entonces el complemento de tiempo, complemento
circunstancial, complemento de modo, tiene un montón de cosas, ¿verdad? En noveno y en bachillerato se ve todo ese montón de cosillas, ¿verdad? Que también es como de mucho ponerle atención. Ajá. Pero eso sería como para el próximo trimestre, ¿verdad? Ok, ahora regresamos acá. El hiperbatón es cuando se trastoca todo este orden, ¿verdad? Entonces, inclusive es de difícil comprensión, como decía al principio, ¿verdad? Porque tal vez el sujeto que normalmente va al principio, pues me lo pusieron al final y el verbo, no sé, como en una parte donde no iba, y entonces la frase quedó toda mezclada. Sin embargo, en lo que es la rima es permitido, ¿verdad? Como les decía yo al principio, lo que es la métrica poética tiene otras reglas ortográficas que no son las que normalmente conocemos. Sin embargo, no les entra en el examen, entonces no viene el caso como verlo. Y también tiene como, por ejemplo, esta figura de construcción tiene como un orden mezclado, ¿verdad? Que no es el que normalmente conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo, en lo que se refiere a la poesía es permitido. Y vean acá los ejemplos que hay. En el pedregoso camino con humildad andaban con humildad en el pedregoso camino. Entre mis brazos tenerte me gustaría. Tenerte entre mis brazos me gustaría. Ven que es todo el orden de las palabras está mezclado. Inclusive es difícil comprenderlo. ¿Qué les parece? Dice, el perro a unos pasos de su hueso conseguir se encuentra. ¿Ven? El perro se encuentra a unos pasos de conseguir su hueso. Difícil trata este tema contigo es difícil tratar este tema contigo. Participar en la actividad deseo participar de la actividad. Sin embargo, no es para que se tengan, pero porque no nos podemos confiar, ¿verdad? Uno no sabe. Pero siempre las más que salen es como el símil, sale mucho, la anáfora sale mucho, la reiteración sale mucho, la metáfora sale mucho. Estas no salen tanto, pero no nos podemos atener. Ok, chicos. Ahí ya terminamos con lo que es esta presentación. Vamos a ver. Nosotros la semana pasada, y voy a buscarlo acá mismo en mi celular, para estar completamente seguro, se termina la reunión y solamente vuelven a iniciar. Vimos el nivel inferencial, ¿verdad? Ese fue el último que vimos. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Okay. Entonces vamos a ver, no hemos visto características de novela ni de... Creo que con ustedes fue el que vimos los espacios para ver. Los espacios sí, profe. Los espacios sí, ¿verdad? Sí, porque yo sí me acuerdo. Lo que pasa es que no sé dónde estaba. Vamos a ver, análisis. Okay. Vamos a abrir este otro, que fue el que yo les mandé. Vamos a esperar que se abra. Visiones del narrador. Ahí está. Ya lo encontré. Es que a veces este tipo de documentos en esta computadora seguro es que está demasiado llena. Entonces duran un poquito más. Chicos, vean. Acá en este documento que también les compartí, hay una parte que está, vamos a ver, vamos a bajar.
Ajá, los tipos de narrador, ¿verdad? Pero no importa, es igual. Y los espacios, ya ustedes los tienen, entonces vamos a repasarlos solamente y vamos a ver esta parte. Dice, la novela, las características. Esto es muy importante porque siempre, siempre a ustedes les van a preguntar las características tanto de la novela y del cuento. La próxima semana les voy a enviar otro documento donde también vienen características y vienen del género literario lírico, del ensayo, pues más que todo preguntan de novela y de cuento, pero no está de más, ¿verdad? Que también lo tengan. Ok, entonces dice, la novela, parte de sus características es que es muy extensa, ¿verdad? La novela es larga, dura muchos días, ¿verdad? Posee muchos personajes, por ser tan extensa, pues es una obra grande, ¿verdad? Entonces posee muchos personajes, presenta narrador, puede presentar los tres tipos, ¿verdad? Los tres tipos que habíamos visto la semana anterior, no sé si lo recuerdan, ¿cuáles eran? Protagonista, Ujú, omnisciente, ajá, y si no me equivoco, el acompañante, ¿cómo era? testigo. Perdón, Ujú, testigo. testigo, excelente. Esos tres tipos de narrador, la novela, por ser tan extensa, puede tener los tres, ¿verdad? Em, presenta varios hilos temáticos por ser extensa, entonces, no sé si ustedes han visto inclusive novelas televisadas, ¿verdad? Que alguien, todos vieron, están viendo el archivo.